Luis Reta nos pregunta, hermano, ¿nos podría explicar si estamos bajo la ley mosaica o bajo la ley del Mesías Yeshua? Bueno, gracias por esta pregunta. En realidad no hay una distinción entre ley mosaica y ley del Mesías Yeshua. Lo que el apóstol Pablo llama ley del Mesías en realidad se refiere a la misma Torá, a la misma ley que el Eterno transmitió al pueblo de Israel a través de Moisés, porque se tiene este prejuicio de que por utilizar el título ley de Moisés se refiere a una ley obsoleta o a una ley que procede o tiene como autor a un ser humano, pero no es así. Lo que conocemos como ley de Moisés se refiere a la ley del Eterno. El Eterno es el verdadero autor de la ley. La palabra ley en el pensamiento hebreo es la palabra Torah. Torah no se traduce como ley, se traduce como instrucción de un padre que ama, instrucción de un padre que ama a su pueblo. ¿Sí? Así como todo padre educa a sus hijos, instruye a sus hijos acerca del bien y el mal, acerca de la conducta. Si el hijo tiene una mala conducta como decir groserías o alzarle la mano a papá o a mamá, tiene que ser corregido, tiene que ser instruido. No hagas eso. Esa acción del padre que ama a su hijo para instruirlo, para que se convierta en un hombre de bien o una mujer de bien, para que pueda tener valores, para que pueda tener convicciones propias, para que pueda defenderse ante la influencia del mundo cuando crezca, esa instrucción se llama Torah en hebreo y la Torah está plasmada por escrito y es justamente lo que el Eterno dio a su hijo, a su primogénito Israel a través de Moisés. Leamos lo que dice Nehemías 8:1. Aquí en Nehemías 8:1 dice así: se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese, ahí dice, el libro de la ley de Moisés. El contexto es la restauración de Judá, el retorno de Judá de su exilio para arreglar o restaurar el templo, reedificar los muros de Jerusalén y volver a la vida espiritual tal y como sucedía antes del exilio. Entonces, para restaurar la vida espiritual del pueblo de Judá, se requiere la ley de Moisés. Ahí dice el libro de la ley de Moisés, pero no porque Moisés sea el autor. El mismo texto dice quién es el autor de la ley, la cual Adonai había dado a Israel. Entonces, ¿quién dio la Torá a Israel? Fue Adonai mismo. La Torá fue dada por el Eterno. La ley, que en este caso, esta palabra, es la palabra Torá, ahí lo tenemos, significa enseñanza, dirección, instrucción del Padre Celestial. Entonces, lo que llaman la ley de Moisés no es porque Moisés sea el autor, sino porque se reconoce que Moisés funcionó como un mediador entre el Eterno y su pueblo. Ahora, bajo el nuevo pacto, el mediador cambia. El mediador es a través del Mesías Yeshua. Yeshua vino a enseñar la correcta interpretación de las escrituras. Yeshua no vino a traer una enseñanza nueva o una ley nueva. Yeshua vino a enseñar conforme a la doctrina del Eterno. Hay un pasaje que menciona, donde Yeshua menciona, la doctrina que enseño no es mía, sino del Padre que me envió. Hay otro texto también que menciona que el mandamiento es vida eterna. Miren, vamos a buscarlo, déjenme encontrarlo. Aquí está. Vamos a Juan 12:49. Juan 12:49 dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio, y la palabra ahí es mitzvah, mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿De acuerdo? Y sé que su mandamiento es vida eterna. El mandamiento del Eterno es vida eterna, pues la Torah está lleno de esos mandamientos. Aquí Yeshua dice, yo no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces no está inventándose una religión, no está inventándose otra ley ni otra enseñanza. Yeshua está hablando conforme a la ley del Eterno, porque así estaba profetizado en la Torah. Si nosotros vamos a la Torah, a Deuteronomio, Devarim en hebreo, Deuteronomio 18, aquí está la profecía del profeta que el Eterno prometió a Israel. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. Cuando dice como tú, es Adonai hablándole a Moisés. Como tú. Es decir, así como Moisés fue mediador, el que entregó la Torá del Eterno al pueblo, Yeshua también va a cumplir con esa función de ser mediador y entregar la Torá del Eterno al pueblo de una forma restaurada. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, Moisés. Pondré mis palabras en su boca. Es decir,
Un requisito indispensable para que Yeshua calificara como Mesías es que su enseñanza procediera del Padre, y el Padre no se puede contradecir. Lo mismo que estableció en la Torá es la enseñanza que el Mesías Yeshua brindó. Pondré mis palabras en su boca y él hablará todo lo que yo mandare. Entonces, todo lo que Yeshua enseñó fue mandado por el Padre. Es decir, una forma de decirlo es, lo que Yeshua enseñó es conforme a la Torá, la cual también se llamó la ley de Moisés. Y el mismo Yeshua lo confirma. Si nosotros vamos a Juan 7:16, Juan 7:16 dice, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. La palabra doctrina que aparece aquí es la palabra didaje en griego. Y la palabra didaje significa enseñanza, doctrina, instrucción. Prestemos atención en esa definición. Instrucción. La instrucción, ¿cómo se dice en hebreo? Enseñanza, ¿cómo se dice en hebreo? Torah. Entonces Yeshua se está refiriendo a una enseñanza, a una instrucción, que en hebreo es Torah. Y dice, mi Torah, mi enseñanza, mi doctrina, mi didaje, no es mía. Entonces, si no es de él, ¿de quién es? De aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad del Eterno, y aquí está la clave para eh, distinguir que lo que enseñó Yeshua es conforme a la ley de Moisés o a la ley del Eterno, es esta: querer hacer la voluntad del Eterno. Hay muchas personas que estudian las Escrituras, pero no quieren hacer la voluntad del Eterno, quieren hacer su voluntad y reinterpretar el texto a su propia agenda, a su propia opinión. Hay personas que quieren absorber y adquirir conocimiento bíblico simplemente para debatir o sentirse superiores a los demás. No es el objetivo del discípulo del Mesías. Dice el Mesías que aquel que se acerca a su enseñanza y quiera hacer la voluntad del Eterno realmente en su corazón, va a reconocer que lo que Yeshua enseña es la doctrina de Adonai, la didaje de Adonai, la instrucción de Adonai, la enseñanza de Adonai, que es igual a su Torah. La Torah es la instrucción del Padre. Entonces, el que quiere hacer la voluntad del Eterno conocerá si la doctrina es de Adonai o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué nos dice ese texto? Aquí Yeshua declara que él no es el autor de la enseñanza, no vino a crear un sistema nuevo, sino a revelar fielmente la instrucción del Padre. Su enseñanza no nace de una opinión humana o personal, sino de la autoridad que el Eterno estableció desde su Torá. Esto conecta directamente con la enseñanza que el Eterno transmitió en la Torá, que es la instrucción que el Eterno Dios dio desde el principio. ¿Se entiende el punto? Entonces, Yeshua enseña que Yeshua afirma que lo que él enseña viene del Padre. Yeshua dice que el Eterno dio mandamiento de lo que él habla y él dice. Y además afirma que el mandamiento del Padre es vida eterna. Esto significa que la vida eterna no está separada de la instrucción que viene del Eterno. No es una... la doctrina que viene del Eterno está compuesta por lo que el Eterno ya estableció en su Torá. Por eso, la promesa que está en las Escrituras, en la profecía acerca del nuevo pacto, lo que hoy conocemos como el nuevo pacto en el Mesías Yeshua, incluye la Torá del Eterno. Pero vamos a ver un cambio que el Eterno hace. Jeremías 31:31 dice, he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto. Nuevo pacto en hebreo es Brit Ahadashah. Brit Hadashah es lo que denominamos a la restauración que vino a traer el Mesías Yeshua a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de su muerte, a través de su resurrección. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Vamos a ir aprendiendo que la casa de Judá es una referencia a nuestros hermanos judíos y que la casa de Israel es una referencia a la plenitud de los gentiles que se incorporan en el pacto. Lo vamos a ir aprendiendo. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, el Efraín en la dispersión, la plenitud de los gentiles que se incorporan en el pacto. Después de aquellos días, dice Adonai, daré mi instrucción, mi Torah, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo.
Entonces, se confirma la relación restaurada entre el Eterno y su pueblo, y es a través de que el Eterno otorga su Torah en la mente y en el corazón, que cambia, que antes la Torah fue externa, ahora a través de su Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, la Torah es introducida en la mente y en el corazón de su pueblo. Cuando tú y yo escuchamos la Torah, la instrucción del Eterno, cuando escuchamos sus palabras, cuando escuchamos su enseñanza viva y nos identificamos con esa enseñanza y nos motiva a querer obedecer la instrucción del Padre, esa es la evidencia de que el Eterno está colocando su Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, no hay distinción entre lo que el Eterno ya estableció. Cambia el mediador, por supuesto, cambia quien nos enseña Torah, no es un ser humano, es el Espíritu de Santidad a través de Mashiach, y la Torah ya no es externa, ahora es internalizada en nuestro corazón. Antes la Torah, si uno desobedecía, el resultado es la muerte, pero en el Mesías Yeshua, la Torah no es para muerte, sino para vida, para saber caminar en lo que el Eterno instruye, para tener la mentalidad del Mesías Yeshua, para definir pecado como el Eterno define pecado, para vivir conforme a le agrade al Eterno. ¿Me explico? Porque así lo estableció en su palabra. Entonces no hay distinción en ese sentido. ¿Estamos bajo la ley mosaica o bajo la ley del Mesías? Vamos a ver la enseñanza apostólica a través de las palabras de Pablo. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6:1. Dice, vamos a ver, hermanos, lo voy a poner aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego dice aquí, y esta es la parte importante, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Repito, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Esta es una forma de seguir el ejemplo de una instrucción que el Mesías dio a sus discípulos, cuando dijo, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Ámense los unos a los otros y sigan el ejemplo de amor que yo he mostrado. Ese versículo ahorita lo vamos a conectar, pero aquí dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Mesías. Ahí no está diciendo que la Torá del Eterno esté anulada. Ahí no está diciendo que todo lo que se enseñó en la Biblia hebrea que estableció el Eterno a través de Moisés quede cancelado. Está diciendo que estaríamos cumpliendo la ley del Mesías si seguimos su enseñanza, una enseñanza importante, un mandamiento que el Mesías estableció con sus discípulos. ¿Cuál? ¿Cuál fue ese mandamiento? ¿Cuál fue esa ley? Una ley que incluso no anula la ley establecida con Moisés. No la anula, la confirma, la enseña y la eleva a un estándar más alto. ¿Cuál es esa ley? Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Y ahí nuevo utiliza la palabra kainos, no es la palabra neos. Neos es nuevo completamente diferente. Si Yeshua hubiera traído una nueva ley, utilizaría ahí la palabra neos, pero está utilizando la palabra kainos, que está relacionado con restaurar, con hacer renovado algo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aquí la pregunta es, ¿acaso con este mandamiento Yeshua está anulando lo que está en la Torá? No, al contrario, está tomando uno de los principios más importantes de la Torá. Recuerden que el Mesías Yeshua enseñó que el principal mandamiento de la Torá es amar al Eterno con todo nuestro corazón, mente y fuerzas. Y el segundo es importante también, amar al prójimo como a uno mismo. Ese es un mandamiento de la Torá. Pues está tomando ese mismo principio y lo está elevando. Cuando todos cumplen el mandamiento de la Torá que dice amar al prójimo como a uno mismo, se está dando el cumplimiento de amarse los unos a los otros y pone un estándar más alto. El ejemplo no es el pastor, el ejemplo no es la denominación, el ejemplo no es lo que el mundo defina como amor, sino que él se pone como ejemplo. Ámense los unos a otros como yo os he amado, porque Yeshua vivió el amor que enseña la Torá. Entonces, este es el mandamiento, no una ley, esta es la ley del Mesías, no una que anula la Torá, sino una que la eleva a un correcto entendimiento de cómo la Torá
enseña a amar al prójimo? ¿Qué mandamiento está retomando el Mesías Yeshua y elevando el estándar? El mandamiento de Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. La Torá enseña que debemos amar como mandamiento. Yeshua enseña a sus discípulos ese mandamiento, un principio que se fundamenta en ese mandamiento de la Torá. No vemos que hay una ley de Moisés y una ley del Mesías. Las dos se complementan bajo la enseñanza correcta del Mesías Yeshua. Gracias por esta interesante pregunta. Espero que la respuesta también sea de bendición.